Hola, ¿qué tal a todos? Aquí de nuevo con nuevos videos tutoriales. En esta ocasión me voy a profundizar más en la parte de base de datos. Como se dieron cuenta, acabo de crear un blog el cual contiene la mayoría de información acerca de bases de datos. Lo que encuentran ahí, lo que se va a encontrar ahí es lo más significativo en las bases de datos, lo más importante. O sea, dejo atrás un poco de teoría y muestro más la parte de, de teoría, pero muy corta, muy específica. Porque la verdad hay mucha teoría acerca de bases de datos y la verdad es un poco enredada y muchas personas por eso no la entienden. Entonces, primero que todo les aconsejo que lean un poco esa parte teórica de qué es una base de datos, de los sistemas manejadores de bases de datos y los tipos de relaciones, para poder entender un poco la parte del análisis. Eh, Como nos damos cuenta, en la parte de análisis encontramos un ejemplo del análisis de una pequeña base de datos. Por esa es la que vamos a empezar. Vamos a crearla en Access, que es el primer gestor de base de datos que vamos a trabajar. Primero empezamos con bases de datos pequeñas, en este caso una de 2 tablas, y de ahí vamos subiendo el nivel. Vamos subiendo más tablas, hacemos el análisis completo y la pasamos a la base de datos, al gestor de base de datos. Para esta ocasión no me voy a detener a hacer el análisis porque el análisis de este ejemplo está aquí. Si lo pueden ver en el blog, lo encuentran. Es, un, es una base de datos la cual tiene 2 tablas. Y aquí se hace todo el análisis, los 4 pasos: la identificación de las tablas, el análisis de parejas, el diagrama de relación y por último el mapeo. Entonces, de acuerdo a este mapeo, vamos a crear la base de datos en Access. Entonces, elegimos Access, pero en mi caso es Access 2013 y escogemos una base de datos en blanco. Vamos a darle como nombre clase ciencias. Listo, vamos a tener en cuenta el mapeo de la base de datos. Como les dije, es muy importante la parte de análisis. De hecho, la parte de análisis es lo que más se debe tener en cuenta a la hora de la construcción de una base de datos. O sea, si no tenemos este previo análisis, de nada nos va a servir manejar muy bien los gestores de bases de datos, porque lo que realmente importa es la fase de análisis, todo el proceso que se hace del entendimiento del problema, los requerimientos del, del sistema o del problema y todo el proceso por el cual pasamos para llegar a llegar a implementar la base de datos en un gestor de base de datos. Entonces, para este caso, pues como ya lo hicimos y es pequeñito, vamos a implementar estas 2 tablitas en Access. Empezamos con Access, vamos a mirar la mayoría de cosas en Access, luego pasamos a MySQL y así hasta ir avanzando a gestores de bases de datos un poco más avanzado y mirar bases de datos ya en un nivel más avanzado. Para los próximos videos sí lo voy a hacer con todo y análisis para que entendamos y nos quede clara bien esa parte. Listo, empecemos. Vamos a crear, bueno, aquí tenemos una tabla, la voy a cerrar y vamos a empezar desde ceros. Para crear una tabla en Access, vamos a la pestaña crear y vamos a diseño de tablas, donde nos va a pedir el nombre del campo y el tipo de datos. Como vemos, por eso es muy importante esto, porque miren, aquí ya está específico y bien descrito para previamente pasarlo allá. Entonces, como vemos, la primera tabla, empezamos con la tabla que tiene cardinalidad 1, como lo dice en la teoría, y por último las que tienen cardinalidad muchos. Para este caso empezamos con la tabla clasificación. Entonces miramos que posee 2 campos: el campo de clasificación y el campo de descripción, tipo de dato numérico y texto.
y longitud del campo de descripción 10 y la llave primaria y de clasificación. Entonces vamos a crear acá el nombre del campo, minúscula pongo 1. El tipo de datos generalmente para la llave primaria es recomendado ponerlo autonumérico. Para el caso de Access es autonumeración. ¿Qué pasa con ese campo? Es un campo autoincremental, o sea que él solo se va creando. A medida que se van creando filas, entonces él solo va poniendo esa autonumeración. De hecho, en las bases de datos y por recomendación, siempre la llave primaria debe ser un campo autonumérico. ¿Por qué? Para evitar la duplicidad de los datos, teniendo en cuenta la integridad referencial de las bases de datos. Y vamos con el campo de descripción, que lo habíamos dicho que era un campo texto, digamos texto corto. Para cada tabla debe haber una llave primaria. Para este caso va a ser el ID de clasificación. Siempre la nomenclatura para una llave primaria siempre se maneja con el ID. Y vamos a ponerle clave principal. Mire que aquí está el icono. Ahí ya estamos diciendo que es llave primaria. Si queremos cambiar la longitud de los campos, damos clic en el campo y acá abajo tiene todas las opciones pertinentes para hacer el cambio. Por ejemplo, el tamaño del campo para este caso es 255. Entonces toda esa parte la podemos manejar de acá. Por esta tabla yo creo que no es nada más, entonces vamos a guardarla. Esta es la tabla clasificación. Para guardarla le vamos a dar en guardar y le vamos a dar el nombre de una vez. Clasificación. Listo, y acá nos queda creada la tabla. Ya tenemos esta primera tabla. Vamos con la segunda y para este caso última tabla. La tabla animal. De nuevo, crear y diseño de tabla. Tengamos en cuenta los datos. Lo mismo, autonumeración. Tenemos los campos. Ojo, la que sigue es una llave primaria, o sea que se va a relacionar con la tabla clasificación. Siempre la llave foránea debe llevar el mismo nombre el cual se le asignó en la llave primaria, para este caso y de clasificación. Entonces así mismo lo voy a poner acá. Y de clasificación, ojo, y tiene que ser del mismo tipo de dato. Como el de allá es autonumeración y los son números, en este caso números enteros, entonces cojo el tipo de dato número, porque debe quedarle el mismo tipo de dato. Seguimos con nombre. Un texto de 50. Acá podemos darle el tamaño de una vez. Edad promedio. Lo mismo, texto corto de 50. El hábitat y el peso promedio. Para el hábitat, el texto de 100 y el peso promedio es de 10. Listo, asignamos la llave primaria, seleccionamos el campo y damos en clave principal y guardamos.
clic derecho en la pestañita, guardar, y le damos su respectivo nombre, que es la tabla animal. Y listo, ahí tenemos creadas nuestras tablas. Seguimos con las relaciones. En Access hay que crear las relaciones posteriormente de que hemos creado las tablas. Primero debemos cerrar las tablas o el diseño de las tablas, porque si no, no nos va a dejar crear las relaciones. Entonces cerramos las tablas que son los que quedan en blanco y vamos a la pestaña herramientas de base de datos, que ahí vamos a encontrar el icono para realizar las relaciones. Aquí está. Primero que todo, él nos va a pedir poner las tablas que vamos a relacionar. Para este caso, como tenemos solamente dos, vamos a poner esas dos tablas. Damos doble clic a cada tabla y miramos que ya se nos ponen acá en este panel principal. Cerramos este cuadro de diálogo y vamos a relacionarles. Simplemente es unir llave primaria con llave foránea en las tablas. Para este caso, y de clasificación, que es la llave primaria de clasificación, hasta y de clasificación es en animal, que es la llave foránea. Arrastramos hasta allá, ponemos exactamente el cursor donde está el campo foráneo y soltamos. Se nos despliega esta ventana. ¿Qué debemos hacer aquí? Nos damos cuenta que está bien relacionado porque aquí nos van a aparecer los nombres y de clasificación y de clasificación de las dos tablas, tabla clasificación y tabla animal. Podemos exigir integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Más adelante, cuando vamos avanzando un poco, vamos a mirar parte de esta teoría y le damos en crear. Y como nos damos cuenta, la relación fue creada. Damos clic derecho por aquí, le damos guardar y ya podemos cerrar. Aquí nos damos cuenta, vamos a dar doble clic en cada tabla, nos damos cuenta que ya nos quedaron creadas las tablas y podemos proceder a poblarlas. Para nuestro ejemplo, vamos a poblar la tabla clasificación, que es la que contiene la cardinalidad 1, ya que pues vamos a necesitar obviamente para la tabla animal tener poblada esta tabla. Entonces simplemente diligenciamos el campo de descripción, el cual nos va a permitir pues poner la descripción de la clasificación. El ID de clasificación, como es autoincremental, se incrementa solo. Podemos hacerlo por aquí o podemos crear una interfaz o un formulario, que eso nos lo permite hacer Access. Yo creo que hagámoslo de esa forma. Hagámoslo por creémosle un formulario a cada tabla para que vamos mirando esa parte en Access. Como les digo, no se preocupen, esta es una base de datos pequeñita de 2 tablas, pero vamos a ir haciendo bases de datos de mucho más embalaje, de muchas más tablas, para que vamos mirando toda esa parte de la creación de bases de datos en Access. Entonces vamos a la pestaña crear y vamos a el icono asistente para formularios. Aquí nos va a preguntar de qué tabla. Vamos a hacerlo de la tabla clasificación. Pasamos todos los campos, damos clic en este icono, pasamos los dos campos, damos siguiente, escogemos como queremos que se nos ordene, dejémoslo en columnas, damos siguiente y pongamos el nombre de formulario. Démosle por FRM clasificación para saber que es un formulario y damos en finalizar. Como nos damos cuenta, miren que aquí se nos crea el formulario. Si queremos editarlo, obviamente como la llave primaria es autoincremental, este campo no debería aparecer, simplemente el campo de descripción, para ir diligenciando datos solo en descripción y no ir a diligenciar datos en el campo clasificación. Entonces damos clic derecho aquí en el nombre, en la pestañita, y le damos vista de diseño.
En vista de diseño podemos manipular toda la parte del diseño del formulario. Aquí podemos cambiar todo esto, todos estos nombres. Aquí está este campo, quitémoslo, como les había dicho, porque no es conveniente que esté. Aquí podemos alinear esto, podemos organizarlo, darle un tamaño mejor. Y yo creo que por ahí lo podemos tener ya casi listo. Aquí ustedes ya le dan ortografía, le dan todo lo que quieran, de modo que se vea un poco más agradable. Le damos guardar y le damos en vista de formulario. Y aquí tenemos. Si ustedes quieren lo pueden organizar de una mejor forma. Entonces creemos las clasificaciones. Vertebrados, que es una. Para ir saltando al siguiente campo, aquí tenemos una serie de opciones, unas flechitas, la cual nos va a permitir poner registros e ir al último registro o crear un nuevo registro vacío. Vertebrados, anfibios, reptiles y aves. Dejemos esos. Cuando hayamos hecho esto, a ver, ya hemos puesto nombres, poblamos, podemos ir guardando. Guardamos acá o guardamos aquí. Yo ya clic derecho aquí y le voy a dar guardar. Y voy a cerrar este formulario. Vamos a mirar si la tabla de clasificación se nos pobló y aquí está, miren. Por medio del formulario es mucho más fácil. Si ustedes quieren pueden hacerlo por aquí por la tabla, también se puede, pero es más recomendable hacer un formulario porque en el caso de las tablas que ya están relacionadas, para el caso de, por ejemplo, de animal, nos vamos a dar cuenta que si no lo hacemos por un formulario, vamos a tener que hacerlo por medio de códigos en el caso de las llaves foráneas, y eso nos puede dar pie a cometer errores cuando no somos muy expertos. Cuando ya le cojamos el tiro a esta parte, ya podemos hacerlo si quieren, pero como les digo es mejor hacerlo por formulario. Voy a cerrar aquí y vamos a crearle un formulario a la tabla animal. Lo mismo, voy aquí a crear asistente para formularios y es la tabla animal. Voy a pasar todos los campos excepto el ID animal. Voy a pasar uno por uno y no paso el ID animal porque ese, como es autoincremental, no lo necesito allá. Siguiente, en columnas, y pongámosle el distintivo FRM animal y finalizar. Como vemos, aquí tenemos el formulario para diligenciar. Entonces, como nos damos cuenta, el ID de clasificación es llave foránea, la cual se relaciona con la llave primaria de clasificación. Si lo dejamos así, sería lo mismo que si estuviéramos diligenciándolo por acá. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que poner un código y esto no debería ser así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cerramos esta tabla. Vamos a editar, entonces vamos a la vista de diseño, clic derecho aquí y vista de diseño. ¿Qué vamos a hacer? Lo ideal es que en este tipo de tablas estos campos aparezcan en un combo o en un menú de opciones, en un cuadro combinado para este caso. ¿Cómo lo hacemos? Damos clic en el cuadro combinado que aquí está y lo pasamos acá abajo al formulario. Inmediatamente él nos va a preguntar de qué tabla queremos o con qué tabla queremos poblar ese cuadro combinado, con qué datos. Entonces dejo esta opción marcada. Deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta. Vamos a dar siguiente. Escojo la tabla de la cual van a provenir los datos que se van a poner en el cuadro combinado. Escojo la tabla clasificación, obviamente. Además lo dejo así. Vamos a dar siguiente. Aquí vamos a pasar todos los campos que son los que necesito. Voy a dar siguiente. Dejémoslo en forma ascendente. Siguiente. Aquí me dice ocultar la columna clave. Se recomienda. Es conveniente dejarla así para que no se nos muestre la llave primaria de esa tabla.
Porque cuando uno crea formularios, obviamente es presentación, es para un usuario inexperto, un usuario que no conoce de llaves primarias, llaves foráneas, sino que simplemente se limita a esa manipular el sistema o la base de datos. Entonces damos siguiente. Ojo, de este paso no nos podemos olvidar, es muy importante porque si no nos va a quedar mal diseñador formulario y no nos va a poner bien los campos en el campo foráneo en este caso. Vamos a ver aquí donde dice almacenar el valor en el campo, o sea, en qué campo se va a almacenar el código que trae de la tabla clasificación. Desplegamos, obviamente va a ser donde en ID de clasificación. Ojo, esto es muy importante, no olvidarse de esto. ¿Qué hace este campo? Almacena en ID de clasificación el código que trae de clasificación, o sea, la llave primaria. Como les dije, la parte cuando vemos vertebrados, anfibios en este caso, eso es visible, eso es para el usuario, eso es presentación. Pero internamente debe guardarse un ID. Un ejemplo, si es vertebrados 1, si es anfibios 2. Entonces, lo que hace en este caso Access es coger ese campo y mostrárselo al usuario de forma agradable, pero internamente lo va a guardar, internamente se guarda es la llave primaria. Damos siguiente y aquí pongámosle clasificación, una etiqueta y damos finalizar. Entonces mire que aquí aparece, vamos a ver si nos aparece bien. Este campo lo podemos borrar, el ID de clasificación, el que nos aparece ahí, simplemente lo seleccionamos, le damos un clic y le damos suprimir para que se borre. Y ubicamos el campo que creamos donde lo necesitamos. Vamos a ver si fue cierto, si nos quedó bien. Démosle vista formulario. Ajá, mírenlo, aquí está. Esa era la idea. Entonces vamos a cuadrar un poquito ese formulario en vista de diseño de nuevo. Vamos a cuadrar esto por acá para que no nos vea como tan técnico. Tabla animal. Cuadremos esto para que se nos vea un poco más ordenado. Para esta parte se debe trabajar bastante para cogerle un poquito access. Es de práctica, entonces les recomiendo que practiquen mucho. Igual, como les digo, aquí vamos a hacer muchas bases de datos en este gestor, en Access, para las personas que les guste. Pues como un aporte personal, no es que me guste mucho Access, no porque, o sea, es muy fácil manejarlo, es de manera más, se trabaja de manera más fácil, por ejemplo, para la parte de formularios y reportes, pero no tiene la desventaja que es una base de datos que no es libre. Ustedes saben que es de Microsoft y todo lo de Microsoft, pues obviamente no es libre. Pues para la parte académica y de aprendizaje, pues sí es bueno trabajarlo, pero ya en fase de producción, que se quiera ganar dinero con nuestras aplicaciones o lo que vamos a hacer, o sea, no es muy recomendable porque es un software de pago. Y obviamente pues la capacidad de almacenamiento se limita un poco al ser un software de pago. Eh, Igualmente nosotros vamos a ver la parte más avanzada, la vamos a ver en otros gestores de bases de datos que son libres y obviamente nos va a favorecer un poco más para nuestras aplicaciones. Dice formulario, por ahí se ordena un poco, pues obviamente ustedes lo pueden ordenar más. Entonces vamos a darle en guardar. Listo, ya tenemos los dos formularios. Entonces podemos entrar a poblar la tabla animal. Entonces voy a escoger vertebrados. Nombre me quedó por acá abajo. Bueno, eso no importa. Pongámoselo aquí. Pongámosle perro. Hábitat.
doméstico, edad promedio, pongámosle 10 años. Y peso promedio 32 kilogramos, que sea un pastor alemán. Y damos siguiente. Vamos a guardar y vamos a mirar si nos quedó guardado el campo. Y miren, aquí está lo que les decía hace rato. Miren, en ID de clasificación que se guardó, el ID de la tabla clasificación. Vertebrados es 1, entonces en la llave foránea se nos guardó la clasificación, pero el ID. Listo, para esta base de datos no es más, ya es cuestión de poblarla si se quiere. Aquí quedan los dos formularios y las dos tablas. Con esto se pretende empezar prácticamente desde cero la parte de base de datos. Obviamente para entenderlas, para las personas que están iniciando, es un buen ejemplo y de hecho así lo vamos a hacer. Ejemplos por ahora pequeños para que se vayan familiarizando con la parte de diseño y creación de las bases de datos. Les recomiendo que miren un poco la teoría en el blog, como les decía. Está un poco resumida porque en realidad o sea, en bases de datos hay mucha información que suele enredar, entonces quise hacerlo un poco resumida, un poco de abstracción para que les quede un poco más el entendimiento, un poco más fácil el entendimiento. La idea es que vayan practicando y le vayan cogiendo la parte de base de datos. Muy importante hacer el análisis. Vuelvo y les repito, el análisis es muy importante. Sin un previo análisis y un buen análisis, no se puede proceder a realizar lo que estamos haciendo acá. Por pequeño que sea, es mejor hacerlo. Por muy expertos que seamos, es mejor hacer el análisis. Para este caso, como les comenté hace rato, está el análisis ahí en el blog. Para los próximos voy a hacer el análisis como lo suelo hacer, que es en una hoja de papel, que es lo más recomendable, y le tomo foto, imagen y con esa vamos a trabajar. La idea es que se familiaricen con eso y tengan en cuenta esa parte, el análisis de las bases de datos antes de pasar a utilizar el sistema gestor de base de datos que es este que estamos trabajando por ahora. Por esta ocasión no es nada más, espero les haya servido este pequeño tutorial. Es de los primeros que empiezo antes de meterme con cosas más avanzadas. Igualmente lo que pretendo es empalmar con la parte de software, porque obviamente las bases de datos es el pilar principal para una aplicación software. Entonces, lo mismo ese rato, si el pilar principal está bajo y está mal hecho, no podemos continuar. Entonces la idea es llegar a hacer un análisis bien de las bases de datos y empalmar con los sistemas que obviamente se encuentran en el otro blog en Java, y podemos empezar con la parte web también. Pero entonces le voy a trabajar bastante a esta parte de bases de datos para que queden duchos en esta parte y podamos proseguir con lo otro. Vamos a llegar a cosas avanzadas en bases de datos. Ya no es nada más. Este ejemplito lo voy a dejar en el blog para que lo descarguen si quieren, lo tomen como ejemplo y nos vemos en un próximo video donde vamos a hacer el análisis de otro problema, pero obviamente con más tablas, y las vamos creando paso a paso aquí en Access. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video tutorial.